Bienvenidos a un nuevo espacio de entrevista. Hoy tenemos un programa muy especial. Nos estará acompañando la terapeuta sistémica Mari Isabel Maldonado desde Mérida, Venezuela. Ella nos estará hablando sobre las órdenes del amor y las constelaciones familiares. Ella es educadora, además de terapeuta sistémica, igualmente comunicadora social y nos va a estar regalando este espacio. Bienvenida Mari Isabel Maldonado. Desde Caracas, Venezuela, te saluda Danilo Márquez. Agradecidos a motivarte a todos los que nos están escuchando por este canal, a todo lo que es el crecimiento y la evolución para motivarse cada día más. Excelente. Bueno, un tema que está muy particular en el mes del amor, del enamorado, de la amistad. Comencemos, Mari, a tramar este tema a veces un poco complejo que es el amor, desde la visión de la terapia sistémica. Quisiera empezar cómo desde la terapia sistémica se enfoca, pueda definir si se puede hacer, ¿qué es el amor? El amor es esa ley de honrar todo lo que es, tal cual como es. Darle ese sentido a la vida de la gratitud. Y el amor entra como una fuerza muy grande. ¿De dónde venimos nosotros? De mamá y papá, de esas dos células, 50 y 50%. ¿Qué viene de ahí? El amor. Por eso, cuando hablamos de órdenes del amor a nivel sistémico, familiar, estamos hablando que tenemos una pertenencia, ocupamos un lugar y el dar y recibir. Por eso es que le decimos ley. Y el fundador de Constelaciones Familiares, Bert Hellinger, hablaba de esos órdenes, que honramos a papá, a mamá, a los vínculos que hay en nuestras familias, para que desde el amor, con esa ley, avancemos a lo más grande, que es el servicio de la vida, al servicio del humano. Mari, en el caso particular de Bert Hellinger, que es padre fundador de la teoría de las órdenes del amor, coméntanos acerca, cuando hablamos de orden, ¿a qué se debe este término? Orden puede ser, cada quien tiene un espacio, orden lo hablamos como un conjunto de reglas o normas que hay que seguir, una receta, 1, 2 y 3. ¿A qué se refiere esta palabra? Interesante, Danilo, lo que me acabas de preguntar. El orden es quiénes llegaron primero, los abuelos, los tatara, ¿de dónde venimos? Es la historia, ¿de dónde venimos? Luego venimos a los bisabuelos, a los abuelos, y ahí nuestro sistema familiar. Por eso es que no podemos estar primero que ellos. Es decir, cuando decimos el orden del amor es que yo le dé lugar a mi abuelo y a mis padres. Porque si yo me voy al lugar de mi padre, ahí no hay orden del amor. Porque el orden del amor es quién llegó primero. Y los que van llegando primero son los que nos permiten ese orden de amor, por decirlo así. En el sistema familiar, pedagógico, escolar, nosotros incluimos como docentes a los representantes porque son los padres de los niños. Cuando los maestros no toman a los padres, hay conflictos porque el hijo dice, la maestra rechaza a mi mamá o a mi papá y para él es un orden de amor porque primero están sus padres y ahí es donde entendemos la pedagogía sistémica a nivel educativo. Danilo. Genial. Estamos conversando con Mari Isabel Maldonado, quien es terapeuta sistémica. Mari, coméntanos, en este espacio nos dijiste una palabra por allí que quisiera conectar con herencia. Y en el argot popular, en nuestra sabencia, a veces pudiéramos comentar, y quisiera que te tomes este refrán muy venezolano, también tenemos audiencias en muchos países, tal palo, tal astilla. Y decimos que podemos heredar conductas, de éxitos o fracasos de nuestros padres. Ejemplo, si mis padres, mis abuelos fueron médicos, fueron músicos, fueron carpinteros, fueron panaderos, seguramente yo tendría también esos intereses. ¿Hay algo de cierto en eso, en esa genética, esa herencia desde la constelación familiar?
Sí, mucho. De ahí nosotros los consteladores familiares hablamos de la historia familiar, de lo que traemos, de lo que son los dones, la fortaleza que tú lo decías, los que tienen un oficio, zapatero, panadero. Nosotros honramos todos esos oficios, también los destinos difíciles. Hay alguien que decía, bueno, de dónde vienen esos refranes, esas metáforas. Al conocer nuestra historia, la honramos. Y el honrar no quiere decir que es un padre, por ejemplo, que abandonó a sus hijos, pero alguien le dice en terapia, yo no puedo honrar a mi papá porque está en un constelador familiar, con el servicio del sistema familiar, le dice, tienes que darle el lugar, independientemente del destino, porque él tenía un guión, una carga, una situación, un destino particular que lo llevó a repetir alguna historia de algún ancestro que le pasó lo mismo, dejó los hijos o no pudo con la carga, no hubo una responsabilidad, y ahí es donde nosotros decimos, tenemos que mirar esas dinámicas para ver esos vínculos. Por eso decimos, desde el amor sanamos las heridas y sanamos nuestra historia familiar. Está en esa reflexión que es lo que nosotros hacemos todos los días a través de estas terapias. Mari, coméntanos acerca de lo siguiente. En cuanto, si fuera así cierto, desmiéntelo o dalo por hecho, en cuanto a estas cargas familiares. Ejemplo, yo pudiera decir que en este momento mi situación ha sido muy negativa, o no cosecho éxito, o siempre he tenido problemas familiares de pareja o con hijos, y podría tener algo que ver con alguna relación pasada, incluso antes de yo nacer. Tendría que yo revisar mi árbol genealógico que he pasado con mis abuelos, con mis nietos, para tomar decisiones o acciones y que estas puedan ser para mejorar mi planificación y mirar hacia adelante. Por supuesto, licenciado Danilo, pasa eso. En las historias nuestras ocurre que alguien, como se dice, la ovejita negra, o le pasan muchas cosas, o no consigue lo del pareja. Entonces vamos a revisar el sistema. ¿Qué pasó con la abuela? ¿Qué pasó con la bisabuela? Ay, la bisabuela tuvo estas historias. Entonces, cuando uno toma conciencia de esa historia y revisa, ve los patrones que inconscientemente lo van llevando a repetir. Por eso es que Joan Garriga dice, en algún momento hemos tenido un vínculo de perpetuar y en otro hemos estado honrando o hemos sido víctimas entre nosotros los del sistema familiar. Pero eso hay que revisarlo, es importante hacer un chequeo en nuestro árbol, porque eso es lo que nos determina qué es lo que lleva nuestra historia, sin señalar ni juzgar, porque fueron las decisiones que ellos decidieron y fue la forma, las herramientas. Pero si nosotros hacemos un ejercicio, por supuesto que conseguimos hasta las profesiones. Los que están en derecho dicen, bueno, estamos en derecho, vamos a revisar. Muchos vulnerabilidad con los derechos humanos, los maestros, derechos humanos, los periodistas, la de expresarse en ese sistema familiar. Todo conecta con todo, todo tiene no es casual lo que nos pasa, es causalidad de esa fuerza que trae nuestro sistema familiar de mamá y papá. Excelente. Y a propósito de este desarrollo que ampliamente nos has hecho, quisiera saber también que si yo, Danilo Márquez, podría desligarme de mi pasado, decir, bueno, yo no reconozco o no quiero reconocer que mis padres fueron mecánicos o carpinteros, yo quiero ser astronauta, o fueron músicos, y negarla y tomar mi propia vida o mi destino sin tomar en cuenta. Eso no es posible. Aquí está Danilo con su historia, ¿verdad? Y aquí están sus padres que tuvieron un oficio, ¿sí? Danilo mira a esos padres. ¿Y qué hace Danilo? Honra a la madre, porque la madre le da el amor, la motivación, lo que estamos hablando de todas estas herramientas, el amor con su vida.
¿Y qué le da el papá? Tomar lo que es el medio, la relación con su oficio. Ese papá le dice, le doy las bendiciones, y tú le dices gracias. Y tomas la vida y dices, Danilo va a hacer ahora su destino diferente, pero honra, les da el lugar, no los va a juzgar ni criticar, porque fueron las herramientas que ellos tenían, Danilo. Ellos, al ver que tú les das el lugar, ellos dicen, les damos las bendiciones, y el sistema automáticamente, tú recibes esa energía, y los padres te miran, te sonríen, pero tú lo vas a hacer diferente, porque si ellos hubiesen tenido otras herramientas, posiblemente serían otras las historias, pero ya tú tienes una vida con una mirada más abierta, más amplia, pero entonces no lo niegas. Mi papá fue mecánico, mi mamá hizo algún trabajo también manual, pero eso fue su primer trabajo y yo lo honro porque yo estoy preparado para algo más grande. Esa es una constelación familiar, Daniel. Conversamos con Mari Isabel Maldonado, terapeuta sistémica, comunicadora social y además docente. Mari, hace un momento nos comentaste en una especie de regla, no sé si la es, que es un 50% de mamá y 50% de papá. Ahora coméntanos en el caso, cuando por alguna u otra razón, sin entrar en las razones, falta este 50% en nuestras vidas, ya sea porque nuestra madre o nuestro padre nos abandonó o por cualquier razón, no está. ¿Qué pasa con este ser que le ha faltado un 50% de su desarrollo evolutivo natural? En constelaciones familiares hay un desorden. Un ejemplo que tú lo colocaste. La mamá tuvo que surgir, trabajar, el papá nunca estuvo y la mamá nunca le habló al hijo de su papá. Pero resulta que la madre tiene que darle lugar a ese papá, a ese proveedor, independientemente que no estuvo. Entonces, ¿qué pasa? Que es la regla, 50 mamá y 50 papá. Si ese complemento de ese porcentaje no estoy, porque la célula, como fecunda, como el óvulo y la célula, eso es un acto de amor. Yo necesito de ti o tú también necesitas de mí. Él va a ser papá también y va a estar al servicio de la vida. Entonces la mamá tiene que darle el lugar y decirle, tu papá tomó otro destino, pero tú tienes el 50% de tu papá. Cuando se hacen esos trabajos con los niños, en las defensorías educativas, por ejemplo, se les habla mucho a los papás que tienen que decirle, independientemente de lo que ellos hayan decidido, ellos siempre serán sus padres. Por eso el 100%, cuando un hijo así esté los padres divorciados, pero ellos son el 50 y el 50, ahí hay una orden del amor. Genial explicación, María. Coméntanos acerca de estas órdenes del amor, que estaba leyendo un poco, no profundicé, les puedo comentar, pero encontré 3 elementos como pertenencia, jerarquía y compensación entre dar y tomar. Pero dejemos que sea nuestra especialista María Isabel Maldonado quien nos explique. El pertenecer es que yo estoy en ese sistema. Por ejemplo, Maldonado Botello. Yo tengo la línea de mi mamá Botello, y tengo la línea de mi papá. Pertenezco a esos 2 sistemas. Soy para mis padres, la hija, para mis sobrinas, la tía. Ese es el lugar. Yo tengo, claro, él le hablaba de jerarquía porque él es alemán, bueno, ya no está con nosotros, entonces la palabra jerarquía de repente queda así, la persona con jerarquía, no, es que yo no puedo estar por encima de mamá, esa es la jerarquía, mamá, papá, abuelo, tatarabuelo, entonces ese es como el lugar. Y el dar y recibir, cuando uno dice, yo no doy, porque yo doy, pero a mí no me gusta recibir. El dar es de poder y el de recibir es de vulnerabilidad.
Igualito como la explicación del 50%. Tenemos que dar como hijos, ser hijos y recibir también de los padres. ¿Por qué? Porque estamos en ese equilibrio o esa compensación para que el sistema familiar fluya de la mejor y más elevada manera. Mari, tomando el autor padre de esta teoría, Bert Hellinger, leyendo un poco sobre él, comentaba sobre lo siguiente y quisiera que nos comentara. ¿La vida nos pertenece o pertenecemos a la vida? Pertenecemos, tomamos la vida, también somos dueños. Los padres, cuando deciden que un hijo no nazca, ellos están al servicio de la vida. Y esa decisión es de los padres. Entonces, cuando decimos, hay alguien que puede estar en la vida, pero no pertenece. Entonces tenemos que pertenecer, estamos en la vida, estamos al servicio de la vida, independientemente de las decisiones que se tomen. Excelente. Bueno, ya estamos casi finalizando esta hermosísima entrevista sobre las constelaciones familiares y el orden del amor. Coméntanos otra palabra que encontré por allí y es el amor ciego. Hay amor ciego. Y en este tema tan particular de este mes, del mes del amor y la amistad. Ajá, el amor ciego. Importante explicarlo. ¿Qué quiere decir el amor ciego? Si mi mamá, por ejemplo, tuvo relaciones con hombres casados, por ejemplo, bueno, fueron sus decisiones, no vamos a juzgar. Y la hija, por amor ciego, dice, yo amo a mi mamá y yo voy a tener la misma historia de mi mamá. Y por amor ciego, porque no ve desde lo adulto, porque la mamá no tuvo otras herramientas, porque fue la decisión que tomó ella, pero ella lo puede hacer diferente. Entonces ella, amor ciego, repite la historia, vuelve a repetir la historia. Entonces ese es el amor ciego. Cuando, por ejemplo, un padre tiene algún determinado vicio, habría que ver qué situaciones particulares le pasaron a ese padre. Yo amo a mi padre y yo, por amor ciego, repito la historia. Entonces, el inconsciente lo lleva, pero cuando nos quitamos los lentes, o cuando ya podemos ver nuestro amor ciego, estamos en el adulto y digo, yo cambio la historia y yo lo voy a hacer diferente. Por eso es que se habla del amor ciego, Danilo. Genial. Hemos llegado a la sección ¿y a ti qué te motiva? ¿Qué motiva a Mari Isabel Maldonado? Días que un sistema familiar me permita ingresar a su proceso de constelaciones familiares, que yo pueda decirle, perteneces, tienes un lugar y que puedes tomar la vida y hacerlo diferente. Eso me motiva. Hemos conversado con Mari Isabel Maldonado, terapeuta sistémica desde Mérida, Venezuela, y desde Caracas, Venezuela les acompañó Danilo Márquez. Y aquí seguimos creciendo juntos. Muchísimas gracias a toda nuestra audiencia.